alma mía al Señor. Alaba, alma mía al Señor. Y deja que su luz brille, su resplandor. Y deja que su luz brille y brille su resplandor. Alaba, alma mía, al Señor. Buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos una vez más ante los micrófonos de esta radio que se abre a la gracia de Dios. Y hoy traigo un tema muy maravilloso, muy hermoso. Siempre estamos pidiendo, perdón, porque andamos un poquito roncos, el clima nos ha alcanzado. Siempre estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe. Le pedimos al Señor qué quiere el pueblo escuchar, qué necesita el pueblo escuchar. Yo misma que estoy predicándote a ti, que te estoy llevando un mensaje de esperanza, ¿qué necesito yo escuchar en este día? Y quiero empezar con una cita bíblica que la vas a encontrar en la palabra, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: seguramente el Señor hará que lo comprendas todo. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra que el Señor no nos dio un espíritu de timidez. Queridos hermanos, el tema que yo traigo el día de hoy es el temor, un enemigo silencioso. Fíjate nada más que interesante. En la Biblia vamos a encontrar más de 360 veces la expresión no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Porque el temor es un enemigo que nos impide vivir libremente la vida que Dios nos ha prometido. Porque si vamos a la palabra en Juan 10:10 dice: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no dio su vida para que tengamos una vida raquítica, una vida enferma, una vida mediocre, sino que tengamos una vida para vivirla como en plenitud. Y entonces por eso en su palabra vemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el temor, tú tienes el poder de dominarlo. Hay cosas que el diablo tratará de robar, fíjate bien, a ti y a mí que somos católicos, cristianos. ¿Para qué? Para mantenernos cautivos, para mantenernos enfermos. El amor, el poder y el dominio propio, ¿por qué? ¿Por qué quiere específicamente el enemigo robarte eso? Fíjate nomás, porque el amor, ¿por qué? ¿Por qué te quiere robar el amor? Porque cuando una persona está bajo un temor, no puede amar, no puede dar nada, no puede reaccionar. Para todo tiene inseguridad, siempre va a tener miedo, ¿sí? El temor es un enemigo que daña ampliamente, grandemente, profundamente a las familias. El temor daña las relaciones entre parejas, entre esposos, entre amigos, entre compañeros de trabajo. El temor levanta una barrera de división, porque hay un dicho muy mexicano que dice: el que tiene más saliva come más pinole. Y aquella persona que tiene mucha necesidad de sentir que quiere ser escuchado, que quiere ser oído, va a tratar de aplastar a aquellos que son más débiles. Y aquella persona que padece temor va a ser una persona que siempre va a ser oprimida por los demás. Cuando el temor invade la vida del cristiano,
te quita el poder y te lleva a ser un inútil, porque ya no te vas a mover tú, ya vas a dejar que otras fuerzas te muevan. El miedo, la inseguridad, la inconformidad, la cobardía, ¿sí? Y por sobre todo vas a dejar de escuchar la realidad y la verdad de quién tú eres, de cuánto tú vales. El temor es peligroso. El temor puede dañar tu vida. El temor te quita la dignidad de hijo de Dios. Hay diferentes maneras por las cuales el temor entra en las personas. Y una de ellas es a través de la escucha. ¿Y por qué de la escucha? Vayamos a la palabra en Mateo capítulo 2, versículos 21 y 22. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación de ensueños, se fue a la región de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. José tuvo temor. José, el padre de Jesús, también vivió esa experiencia de temor. Hay personas que tienen temor al fracaso. Hoy en día las estadísticas hablan de muchos suicidios por causa de la economía, por los que un día estuvieron en una gran posición social, no aceptan haber perdido. Y el temor invade su ser y llegan al suicidio. Imagínate, yo me pongo y me remonto a caminar con Jesús y con María cuando andaban escondiéndose, cuando andaban como tú y yo de peregrinos, de misioneros en tierras ajenas, como somos muchos de nosotros que estamos aquí, que hemos emigrado de otras tierras. Cuando llegamos aquí teníamos miedo, teníamos temor porque no sabíamos lo que nos esperaba, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces todos, absolutamente todos, hemos vivido momentos de temor, hemos experimentado miedo. Porque tuve temor, dice Job, capítulo 31, versículo 34, de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Palabra de Dios. Job, que lo llevó a tener todo, riqueza, familia numerosa, hermosísima, mucho ganado, muchas tierras, lo perdió todo. Y tanto fue su miedo y su temor que se quedó encerrado. Porque la misma palabra dice, callé y no salí de mi puerta. Sentir temor en situaciones peligrosas es normal. Pero estar atado al temor te impide libertad interior. Fíjate lo que hace el temor. Puede hacer que una persona sea incapaz de enfrentar la vida. Hay personas que no se han casado por temor a fracasar. Hay personas que no emprenden negocios por temor a arriesgar lo poquito que tienen, por temor a perder todo. Fíjate, si el temor es una constante en tu vida, puede llegar a realizarse lo que tú estás temiendo. Job nos repite en su palabra 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Palabra de Dios, porque dice la palabra, lo que tú piensas, lo que tú sientes es lo que se realiza en tu vida. Hay un predicador muy hermoso que se llama Josué David Cruz, este hermano de poderosísima intercesión, muy sabio, hombre de Dios. Él nos decía que lo que tú piensas, lo que tú sientes en tu corazón, lo que tú anhelas, eso pasa en tu vida. Y si en tu mente está el temor, hermano, se va a llegar a ser realidad. ¿Por qué? Porque tú lo estás llamando con tu mente, tú lo estás llamando con tus propios miedos. El temor en Job es comprensible.
Job estaba lleno de miedo y de desesperación. Sin embargo, hubo algo grande que hizo la diferencia en Job, querido hermano. Job nunca perdió la fe. Aunque se desanimó muchas veces, aunque se vio afectado, aunque estuvo en situaciones difíciles, ¿sabes? Siempre se agarró a la roca que es Jesucristo. Job creyó en Jesús. Job oró a su amigo Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios jamás lo iba a desamparar. Y Dios bendice a Job. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le restauró toda su vida. Le restauró todo lo material, pero por sobre todo le restauró la fe. Todos estos hombres de la palabra, todos estos hombres de la Biblia, muy reconocidos, tuvieron miedo. Vayamos a ver a Abraham. Abraham tuvo temor de que la promesa de Dios no se cumpliera en su vida. El Señor le había prometido a Abraham una gran descendencia. Y le decía, y dice en su palabra, que sería más grande que las arenas del mar y que las estrellas de los cielos. Mas sin embargo no veía esa realidad. ¿Y sabes qué? Pero Abraham nunca perdió la fe. David, que desobedeció grandemente a Dios, que pecó grandemente contra Dios a matar a su soldado para quedarse con su concubina. Tuvo miedo de perder la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Y la palabra dice que se llenó de ceniza y se tiró a pedir penitencia y perdón y perdón y perdón. Y la misericordia de Dios lo alcanzó. Él tuvo miedo también. Y de ahí dice la palabra, surgieron esos grandes salmos con los que ahora tú y yo, en momentos de miedo, en momentos de soledad, en momentos de temor, en momentos de frustración, de los cuales tú y yo podemos agarrarnos. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi fuerza, mi fortaleza, mi roca. Y si tú, como los grandes sabios del Antiguo Testamento, los grandes profetas, también te agarras del Señor, querido hermano, querida hermana, no serás defraudada. Porque vuelvo y repito, el Señor no nos dio un espíritu de temor. El Señor nos dio un espíritu de fuerza, un espíritu de fortaleza. Y si aquellos personajes de la Biblia que tuvieron miedo pudieron superar aquellos miedos, aquellos temores, vencieron grandes gigantes, derrotaron ejércitos, soportaron adversidades, sin duda tú, querido hermano, también puedes hacerlo. Tú puedes enfrentar todos tus miedos agarrado de la roca que es Jesucristo. Pidamos al Señor en esta mañana que ningún espíritu de temor invada nuestro ser, nuestra mente y nuestro espíritu, y que se quede como lema para el resto de nuestra vida. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de fuerza y fortaleza. Que el Señor te bendiga, que tengas un día muy bendecido.